Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la jornada de salud laboral. Mi nombre es Juan Sánchez, director territorial de Umivale. Y en primer lugar, por supuesto, agradeceros a todos y a todas la presencia en el día de hoy. Quería también dar unas gracias a Hapidonia por colaborar en la jornada de hoy. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, José Antonio. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de algo tan, por desgracia, concurrido estos meses como es el COVID. El impacto del COVID en nuestra vida es algo ya que conocemos, pero también en nuestras empresas. Mi compañero Paco Burgos, director de zona de Umivale, hablará sobre ese impacto a nivel de absentismo, de datos de absentismo a nivel de nuestras empresas. Y desde Hapidonia, Mari Carmen Lacuesta, directora de personas, directora de talento, nos hablará de la importancia de tener satisfecho al empleado, de la importancia de tenerlo motivado. Realmente es el estimulante más efectivo que tienen en nuestra productividad de nuestras empresas. José Antonio Bautista, director comercial de Hapidonia, nos hablará la importancia de tener esa herramienta para gestionar ese absentismo, para gestionar esa motivación, esa implicación del empleado. Antes de pasar con Paco Burgos, quería comentaros por el buen desarrollo de la jornada, veréis que tenéis los micrófonos en silencio, ¿vale? Y las cámaras de vídeos os agradeceríamos que las tuvierais apagadas, que no nos pudiéramos ver. La jornada va a ser grabada y por una mejora en esta grabación, pues os lo pedimos. Sin más, doy paso a Paco Burgos. Durante la jornada, antes de pasar con Paco, no van a haber preguntas. Cuando acabe la jornada, todas las incidencias, todas las dudas, todas las preguntas que podáis tener, lo hacéis a través del mail comunicación@umivale.es y estaremos encantados de poder contestaros. Sin más, Paco, cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que todos nos encontremos muy bien y gocemos de salud y podamos avanzar con optimismo en este futuro tan incierto que nos espera debido a esta nueva realidad que nos ha aparecido con el tema de la pandemia del COVID. Como bien ha dicho Juan, nosotros, como seguro nos conocéis compartir pantalla. Como bien nos conocéis, nos dedicamos pues, a gestionar la salud de los trabajadores de nuestras empresas protegidas. Que gocen de buena salud, que estén los trabajadores al 100% sanos y comprometidos en nuestros puestos de trabajo, que al fin y al cabo en lo que influye es en la competitividad de nuestras empresas y en la supervivencia de nuestras empresas. Lógicamente, como también sabéis de otros eventos que hemos organizado, nuestra misión que es gestionar la salud de nuestros trabajadores protegidos, optimizar la salud de nuestros trabajadores protegidos, pues afecta el absentismo muchas variables. En esa salud, tanto física como mental, influyen muchas variables. Y una de las variables que nos ha irrumpido últimamente, sin esperarlo, pues es una pandemia, ¿vale? Si os muestro unos datos de cómo ha influido el impacto del COVID-19 en el absentismo, pues os voy a dar unas pinceladas de cómo nos ha ido en estos últimos 6 meses, desde el mes de marzo. El 6,4% de los trabajadores ha tenido una baja laboral debido a COVID y el 77% ha sido por sospecha de contagio, contacto o exposición, es decir, no ha sido como infección como tal. Fijaros que la incidencia de contacto o exposición ha sido de un 4,8% y el 77% del peso de todas estas bajas. Y infección como tal, confirmada, es un 1,3% de incidencia y el peso sobre el total de las bajas un 20%. Luego,
están el bloque de los trabajadores especialmente sensibles, que por su particularidad obviamente se decidió en su momento apartarlos de la exposición al riesgo y apartarlos o aislarlos en su puesto de trabajo, y a algunos también se les hizo una baja laboral. La incidencia fue del 0,2 y el peso sobre esas bajas alrededor de un 3%. Obviamente, los dos picos mayores se produjeron en el mes de marzo, como todos supongo que podéis vislumbrar perfectamente y deducir, en el mes de marzo, y ahora, pues desde el mes de agosto, tras el fin del estado de alarma y la vuelta a la llamada ahora nueva normalidad, a partir del mes de julio, pues tenemos este repunte que empezó ya otra vez en el mes de agosto. No tan pronunciado como en marzo, pero lógicamente también tenemos ese repunte. ¿Cuál ha sido la evolución del absentismo de los datos que tenemos de enero a agosto? Fijaros, pues lógicamente con una tendencia al alza. Ya veníamos observando en nuestros estudios sobre el absentismo que dentro de una de esas variables que influye pues el tamaño de la empresa, influye el género, influye el sector de actividad, obviamente, pues analizábamos que había otra variable que influía también en el absentismo, que eran los ciclos económicos, y veíamos que cuando, la economía repuntaba, aumentaba también el absentismo, sobre todo en la parte de contingencias comunes. En el accidente de trabajo, el absentismo lo tenemos más o menos contenido e incluso con una tendencia a estabilizarse o incluso a la baja, pero en contingencia común observábamos ese efecto del ciclo económico, en la cual pues, el absentismo en épocas de bonanza aumentaba en contingencia común, lo cual no dejaba de ser una contradicción por el hecho de que cuando más alegría económica, cuando más optimismo, cuando más estamos en disposición de tener trabajo y tener pues, una, digamos, estabilidad, pues resulta que los trabajadores, nosotros los trabajadores, en lugar de tener más alegría o de tener menos absentismo, pues enfermamos más, ¿vale? Es una paradoja que se producía. Y veíamos ese incremento de absentismo. Pero es de aquí que resulta que en 2020, tan afortunado año que nos ha tocado vivir, pues resulta que nos aparece el COVID y eso influye todavía más en el incremento del absentismo, como es lógico y de esperar. Y el efecto del COVID ha sido alrededor de un aumento del 0,64%, lo que son bajas COVID que nosotros tengamos identificadas, las que nos han entrado como bajas COVID codificadas como COVID. Si lo observamos mes a mes, pues lógicamente fijaros vosotros la evolución. En el mes de marzo, que empezó a producirse el impacto del COVID en toda su plenitud aquí en España, pues empezamos a subir a 0,68 el impacto del COVID, en abril tuvo el pico, fue disminuyendo y ahora en agosto pues vuelve a aumentar. Estamos hablando que esta franja naranja, que son las bajas de COVID, lógicamente son bajas de casos confirmados, de casos por contactos estrechos o aislamiento sospechosos, o casos de bajas que se han producido en trabajadores especialmente sensibles, ¿vale? Si lo observamos por patologías, cómo ha ido esta evolución, pues se observa un descenso en la incidencia, sobre todo por descenso de la traumatología en general, que tiene su lógica porque al disminuir la actividad económica y sobre todo no solamente la actividad económica, desplazamientos de menos salidas de vacaciones, menos actividades deportivas, menos actividad general, pues eso ocasiona, pues, lógicamente nosotros, a mí por ejemplo que nos gusta correr, todas las carreras se han suspendido, tanto de todas las competiciones deportivas prácticamente a nivel de aficionados están suspendidas, y eso ocasiona pues, que pues haya menor incidencia en cuanto a temas traumatológicos, lógicamente también los desplazamientos, etc. Sin embargo, se produce un aumento de absentismo. Es decir, las bajas las que hay son bajas que están durando más.
se produce un aumento del absentismo de alrededor de un 6,4%, y las que más aumentan en duración, sobre todo en absentismo, son bajas psiquiátricas y neumológicas, que de alguna forma también están relacionadas con el tema de COVID. Neumología porque afecta directamente el COVID, normalmente con un cuadro de neumología, y psiquiatría porque también se ha observado lógicamente que estos periodos de confinamiento pues a la salud mental no nos afecta muy positivamente, que digamos, ¿vale? El estar encerrados en casa, la incertidumbre, el que va a pasar, nuestras familias, no podemos vernos, etcétera. También influye en la parte psiquiátrica, lógicamente. Y en el resto de patologías que nos duren más es porque también pues, ha habido una parálisis importante del sistema público de salud en cuanto al tratamiento de las patologías, del resto de patologías no relacionadas con COVID sobre todo. Están centrados los esfuerzos en contener la pandemia. Entonces, tenemos estos datos en general, tenemos este panorama ahí fuera. Lógicamente, hemos observado una serie de causas, pero nosotros, dentro de nuestra capacidad de dar servicio a nuestras empresas y de que, lógicamente, no nos podemos quedar parados ante esta eventualidad, tenemos que hacer cosas, tenemos que seguir remando para salir, y seguramente y con toda seguridad vamos a salir, y vamos a salir reforzados de esto. Tenemos que ver las causas y cómo podemos actuar. Nosotros podemos actuar directamente sobre una serie de variables ahora mismo de estas causas como Mutua con nuestras herramientas, ¿vale? Por ejemplo, en los aislamientos y en los trabajadores especialmente sensibles, pues lógicamente aquí hay una parte muy importante de prevención de riesgos laborales. El protegernos adecuadamente y tener una información de qué protocolos y cómo debemos de actuar frente a ese riesgo, pues nos debe de proporcionar la suficiente conocimiento y tranquilidad de cómo no nos podemos contagiar y cómo no nos vamos a contagiar, lógicamente, ¿vale? Por otra parte, nosotros también podemos hacer nuestras gestiones para exigir que al INS, los servicios públicos de salud, a nosotros nos permitan ayudarles, si están bloqueados, a realizar PCRs en los casos de aislamiento, en los casos de trabajadores sensibles, confirmar que exista o no enfermedad, y si con una PCR negativa a los 3 días sin síntomas se puede incorporar, lógicamente hacer una propuesta de alta y que sea aceptada, y en colaboración con ellos pues podamos incorporar trabajadores con absoluta seguridad a los puestos de trabajo. Lógicamente también se ha observado una parálisis del Sistema Nacional de Salud. Esto, lo que os decía antes, ha aumentado las listas de espera. Nosotros hemos solicitado pruebas o hemos solicitado adelantamiento de intervenciones quirúrgicas y también, o de cualquier otro tipo de actuación, y también ha habido muchísima parálisis, lógicamente, y eso nos ha retrasado en cuanto a las duraciones. Luego, prácticamente, ahora parece que está la cosa arrancando, pero prácticamente no nos ha aceptado ninguna propuesta de alta y de incapacidad menos todavía, es decir, se han quedado en el cajón y pues se han ido acumulando y no ha habido respuesta. Aquí, pues nosotros nos reunimos o intentamos reunirnos presencial o como en esta reunión por videoconferencia o telefónicamente con las distintas inspecciones y con el INS para de alguna forma conseguir su colaboración, y que estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Lo que os decía, la parálisis del INS, aunque ya parece que están arrancando también las resoluciones de prórrogas y demoras, pues también se están alargando y se están demorando. Y luego está la parte de que os decía que también nosotros tenemos identificada en nuestros estudios de absentismo, que es la parte de absentismo voluntario, es decir, al que ya existía el impacto del COVID, pues se le añade un poquito más de salsa a lo que llamamos nosotros absentismo voluntario, que puede estar ocasionado por muy diversos factores. Uno de ellos, claramente, está el temor al contagio, el miedo, la incertidumbre, el qué va a pasar, el no saber si me voy a contagiar, la conciliación ahora familiar con el tema de los colegios. Lógicamente hay también una parte de gente
que tenemos gente aprovechadas, que a río revuelto, ganancia de pescadores, y se aprovecha de esta confusión, de esta incertidumbre, para cogerse una baja y estar tranquilamente en su casa, aparentemente confinado y sin ir a trabajar, ¿vale? Ahí hay una parte importante también de cómo trabajemos dentro de las empresas con nuestros colaboradores, con nuestros trabajadores, a la hora de proteger del miedo. Para ello es muy importante informar y comunicarse. Lógicamente, dentro de la empresa, premiar a los que más nos aporten, pero es muy importante para conocer eso, tener un buen liderazgo y conseguir compromiso y implicación. Esto que parece fácil, pues no lo es tanto, y además tenemos que ver cómo afrontamos eso, cómo conseguimos que no exista una pérdida de identidad corporativa con la empresa, cómo afrontamos estos cambios y ante esta incertidumbre, ante estos miedos, ante este estrés, de qué herramientas podemos disponer para poder llegar a todos los trabajadores y que nos faciliten este trabajo de liderazgo, de conseguir el compromiso y de conseguir la implicación. Esto lo podemos hacer desde dentro de la empresa y, lógicamente, tenemos que conocer herramientas que nos ayuden a conseguir esto y que nos faciliten esta tarea. Tenemos empresas de un único centro de trabajo que será más fácil tener este sistema de comunicación, pero ahora tenemos teletrabajo, con trabajadores en sus casas teletrabajando. Tenemos trabajadores en distintos centros de trabajo. Tenemos trabajadores que están pues, repartiendo con sus camiones los productos alimenticios que tienen que llegar a los supermercados. Y los sistemas de comunicación que tengamos para hacerles llegar con rapidez a nuestros trabajadores lo que estamos haciendo desde la empresa por ellos, pues esas herramientas son importantes. Dentro de estas herramientas es lo que, buscando el bienestar de los trabajadores y buscando ese compromiso, es lo que Mari Carmen, que le voy a dar paso ahora, y José Antonio, de la empresa Hapidonia, nos van a explicar cómo lo enfocan ellos y qué tipo de herramienta podemos disponer, que nos van a explicar ellos para podernos facilitar este trabajo de conseguir el compromiso y implicación de los trabajadores, que en estos momentos es, si más cabe, mucho más importante o adquiere mayor relevancia como os podéis imaginar. Sin más, doy paso a Mari Carmen y a José Antonio, que nos van a explicar su exposición. No puedes decir. Vale, pues bueno. Vamos a hacer el cambio otra vez. Bueno, buenos días. Antes que nada, pues agradecer a Umivale la invitación y la presentación, Juan, Paco, por el día de hoy, ¿no? Y por transmitir pues, a las empresas el cómo podemos trabajar ese bienestar laboral que nos ayude a bueno, reducir ese absentismo, digámoslo así, voluntario, ¿no? Como ha nombrado Paco. Y también, pues, por otra parte, ver con qué herramientas dispone la empresa para hacer esto posible. Nuestra presentación, ahora en breve podéis visualizarla. Vamos a hablar de lo siguiente. A ver si podemos... A ver... Puedes cambiar. Vale. En un primer momento vamos a abordar la situación actual, que bueno, ya ha podido introducir Paco, ¿no? En qué escenario estamos actualmente pues, bueno, viviéndolo en la sociedad, ¿no?
vamos a vincularlo con el bienestar laboral, y aquí sí que vamos a diferenciar cuando hablamos de salud y cuando hablamos de bienestar laboral, que son dos conceptos pues, diferentes. Vamos a hacer un paso a lo que es la satisfacción del empleado a través de ese bienestar laboral y lo vamos a ligar con la productividad, ¿no? Ese compromiso, el aumento del desempeño, ¿no? Que produce pues, el tener plantillas motivadas y bueno, protegidas también en lo que es ese bienestar laboral. Vamos a crear pues, unas primeras pautas de actuación, de cómo poner en marcha ese bienestar laboral en las empresas, y daremos pues, paso a la acción, ¿no? A través de una herramienta, ¿no? Como es Happydonia, que podemos hacerla de manera fácil y sencilla, ¿no? Todos estos pasos. Nos queremos hoy centrar sobre todo en lo que es el bienestar laboral. Y para ello, como os comentaba en un inicio, vamos a ver en qué situación actual nos encontramos. Podemos tener diferentes escenarios según la tipología de empresa, el sector, pero vemos que tenemos empresas que actualmente están en activo al 100%. Otras empresas han aumentado el volumen de la plantilla por considerarse un sector primario, por considerarse pues bueno, su producción vinculado a pues, productos de primera necesidad, y han visto cómo han aumentado sus plantillas en la situación del COVID, ¿no? de esta pandemia. Y luego, por otra parte, tenemos empresas que actualmente pues, o tienen un ERTE total o un ERTE parcial, que, bueno, como sabéis, las últimas noticias es que se han prorrogado esos ERTEs hasta el 31 de enero del 2021. Todo esto, lo que vemos es que actualmente tenemos pues, empleados, trabajadores que están en casa sin una actividad, pero que todavía actualmente pertenecen a la empresa. Por otra parte, tenemos empleados que están teletrabajando, ¿no? Pues, tienen facilidad, ¿no? Su actividad sí que les posibilita este teletrabajo. Empleados trabajando desde oficina, pero pues, acudiendo a ellas con esa distancia de seguridad. Y empleados en puesto de trabajo físico, ¿no? Que al final no pueden teletrabajar y están cara al público, a pie de fábrica, en almacenes, porque su puesto lo requiere así. Y empleados en itinerancia. Aquí pues, bueno, estarían todos los comerciales, montadores, gente que realmente no puede ir a la oficina, sino que su trabajo está disperso. Todo esto pues, hace que, si cogemos todo esto en una coctelera, nos enfrentamos a un reto, como pueden ser esos equipos deslocalizados, una situación de teletrabajo que nos ha visto pues, en un momento desbordado, que ha entrado de una manera disruptiva y que quizá pues, algunas empresas no han podido pues, estar pues, con los medios suficientes, ¿no? para generar esos entornos también ergonómicos que puedan dar lugar a un teletrabajo pues, al 100% seguro y eficaz. Tenemos, pues bueno, todos, ¿no? Nos encontramos en un momento, en un estado con incertidumbre y desinformación, tanto en un futuro próximo como inmediato, ¿no? O sea, inmediato y bueno, lo que vemos es que esa incertidumbre está provocando un escenario nuevo y desconocido para todos, que nos está provocando ese miedo, esa inquietud, y nos está afectando tanto a una parte personal en nuestra vida cotidiana y, lógicamente, a una parte laboral, porque al final es muy complicado, ¿no? Diferenciar entre la parte laboral y la parte personal. Todo esto pues, nos obliga a continuamente, desde los departamentos de personas, departamentos de prevención, de seguridad social, de estar pendiente de cómo ir adaptando esa situación a la empresa día tras día, ¿no? Entonces estamos viendo que lo más importante es esa prevención del estrés y el manejo de la incertidumbre. En base a esto, sí que vamos a diferenciar de qué es el bienestar laboral. Es importante tener este concepto muy presente y discriminarnos de lo que es salud. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de salud, estamos basándonos en lo que es la prevención, ¿no? En prevenir, y sobre todo nos estamos centrando en lo que es la enfermedad. Pero cuando estamos hablando de bienestar laboral, estamos hablando de un estado completo, y ya la OMS avanzaba que no solamente en ese bienestar físico, ¿no? Que está más ligada a la enfermedad, a la salud, sino ya engloba otros conceptos como mental y social. Y en esta parte sí que me quiero detener, porque al hablar de un estado completo estamos hablando
en aquella que una empresa, para realmente hablar de salud y bienestar laboral, tiene que confluir, ¿no?, la parte de colaboración entre empresa y trabajador. Esto es muy importante, ¿no?, la parte de colaboración, que no sea unidireccional. Y aquí yo creo que está el éxito también de intentar lograr fomentar ese bienestar laboral en las empresas. Aquí sí que habla de protección a la salud, a la seguridad y a ese bienestar. Y la OMS habla de 4 indicadores que voy a pasar un poquito por encima para tener en cuenta para hablar de bienestar laboral. Estamos centrándonos en lo que es el ambiente físico, que como todos sabéis es más la parte de ergonomía, tema de seguridad, de protección, de darle los EPIs correspondientes al trabajador cuando accede a la empresa. Pero ya la OMS está avanzando en los recursos personales de salud y esto va más en el propio trabajador, ¿no?, en la dieta que lleva, en sus hábitos diarios, si hace deporte, cómo cuida ese trabajador su salud. Estamos hablando de una involucración de la empresa en la comunidad, qué importancia tiene la empresa con el entorno. Y estamos hablando también de un entorno psicosocial del trabajo, donde aquí estamos hablando de esa parte que habla la OMS de social, ¿no?, de colaborar, empresa y trabajador, y que está en todo esto en conexión lo que es el trabajador con sus compañeros, con jefes, en ese clima laboral. Yo creo que para diferenciar muy bien lo que es salud de lo que es bienestar laboral, me ciño a lo que es el concepto, pero también a la pregunta. Cuando yo hablo de salud, la respuesta es única. La empresa cuida de la salud de sus trabajadores. Entonces, como esa ausencia de enfermedad puede ser sí o no y todos tendremos la misma respuesta. Pero cuando estamos hablando de bienestar laboral, ya la diferencia es que no es para todos lo mismo, porque ya no estamos hablando de prevención. Estamos hablando de que quizá lo que es bueno para ti no sea bueno para mí. En bienestar laboral, el concepto cambia y se hace personal, con lo cual también luego a la hora de tratar es más complejo. Y ahora veremos por qué. ¿Qué beneficios aporta el que una empresa trate o fomente ese bienestar laboral? Pues bueno, nos podemos encontrar que va a mejorar el rendimiento de estos equipos porque van a estar más motivados, más productivos, van a aumentar su compromiso y su sentimiento de pertenencia, van a percibir que la empresa les está cuidando, con lo cual al final el compromiso es mutuo, nos cuidamos, van a mejorar la eficiencia y esa productividad al quitar esta parte y fomentar ese ambiente y ese clima laboral. Estamos también, por otra parte, fomentando que los equipos tengan más iniciativa, tengan más creatividad y puedan innovar. Por otra parte, estamos haciendo que las empresas fidelicen a su talento, ya no solamente a la hora de fidelizar ese talento, sino también de retener, ¿no? De retener y de atraer. Es muy importante la atracción porque la empresa va a seguir reclutando. Entonces es importante una persona cuando accede a una empresa saber que en esa empresa cuidan la salud y también del bienestar laboral. Con lo cual es importante aquí tanto la atracción como la fidelización del talento. Todo esto cuando pase también va a tener una repercusión, ¿no?, de los trabajadores. Así tú me has cuidado, yo te voy a responder, ¿no?, en un futuro. Esto lo tenemos que tener muy presente. Mejoramos el ambiente y las relaciones personales, vamos a mejorar esa imagen corporativa, ya no solamente interna, sino externamente, también con los clientes. Y sobre todo, pues lo que al final compete en la jornada de hoy, ¿no?, reducir esos índices de absentismo y esas bajas por enfermedad es un beneficio también a la seguridad social, ¿no? O sea, a la sociedad, porque van a disminuir esos costes sociales sanitarios. Al final, con el bienestar laboral tenemos que quedarnos con el concepto de que vamos a poder conseguir ese equipo productivo, motivado y que esté comprometido realmente con la empresa. Para ello sí que hemos diferenciado el que ahora mismo, pues bueno, sois varias las empresas que estáis en esta jornada, que hagáis una reflexión de cómo es realmente vuestra organización y qué gestión estáis llevando actualmente. Para eso, voy a poner toda la transparencia, podemos tener o una visión desde el área de personas que se ciñe exclusivamente a cumplir la ley, que esto es obligatorio, pero muchas empresas se quedan aquí, que es realmente centrándose en el concepto de salud, de
ausencia de enfermedad, de prevención, entonces cumplen con las leyes de prevención de riesgos laborales y son unas tareas más administrativas, ¿no? Tienen en cuenta el índice de siniestralidad laboral y tienen una cultura preventiva. Pero esta visión es muy operativa, es muy técnica. Nosotros nos queremos centrar hoy en la parte de personas, cuando vamos más allá de la ley, ¿no? Cuando realmente concebimos no solamente la salud como prevención, sino como una promoción de ese bienestar laboral. Y en ese bienestar lo vamos a vincular con ese desarrollo de personas y talento. Vamos a fomentar ese sentimiento de pertenencia, ese engagement, de que cuento contigo, eres importante para la empresa, tu contribución como trabajador en la empresa nos ayuda a estar alineados y a conseguir ese propósito de trabajo y de empresa. Y al final es como que realmente vamos hacia esa visión, ¿no? de la empresa. Entonces es importante comunicar al trabajador cuál es esa visión, cuál es ese propósito de empresa y sobre todo cómo está alineado su puesto de trabajo en la contribución de ese objetivo. Entonces es una visión muy estratégica, es una labor más proactiva, no tan reactiva. Vamos a ser los promotores del cambio y vamos a reactivar ese bienestar laboral en este entorno de cambio y de incertidumbre. Para ello, ¿cómo lo vamos a fomentar? Tenemos claro que el bienestar es importante, que vamos a conseguir un equipo más motivado, más comprometido y los beneficios son muy amplios, ¿no? en una empresa saludable. Pero esto, ¿cómo lo vamos a fomentar? Bueno, pues tenemos aquí varios tips que son, uno, escuchar de forma activa y ser flexible. Cuando hablamos de ser flexible, estamos hablando de ser flexible ante las demandas de un grupo, ante las demandas de un colectivo, ¿vale? No estamos hablando de ser flexibles, sino, bueno, pues plantillas con más de 5.000 trabajadores tampoco podrían ir uno por uno, pero sí a esa demanda colectiva y para eso tengo que escuchar de forma activa. Impulsar el aprendizaje y la adquisición de nuevas competencias, esto es fundamental. Los equipos y las personas tienen que estar debidamente posicionadas en donde les corresponde. Como sabemos, personas que pueden dar más de lo que dan en su puesto de trabajo se desmotivan si ven que el trabajo pues podrían dar mucho más de lo que dan y no se les promociona o no se cuentan con ellas. Esto causa desmotivación. Entonces, pues realizar esos itinerarios de planes de formación donde hay una promoción interna y darles la oportunidad, tenemos que estar atentos. Al igual que cuando una persona, sus competencias no se ajustan a ese puesto de trabajo y no adquieren esa habilidad, tenemos que estar presentes para formarles en adquirir esas competencias, ¿no? Entonces, a veces, tanto por exceso como por defecto, estamos desmotivando. Entonces, vamos a impulsar ese aprendizaje. Vamos a fomentar también la interacción entre compañeros y ese reconocimiento fundamental, la parte del reconocimiento, del valorar, del agradecer, no solamente estar pendiente del fallo, sino en ese reconocimiento es muy útil. Muchas veces estamos hablando de reconocimiento como si fuera algo económico. No tiene por qué ser económico. Simplemente con la labor de agradecer esa contribución o ese trabajo bien hecho o esas buenas prácticas, el trabajador se siente ya recompensado. Vamos a fomentarlo. Crear una cultura de transparencia, esto es fundamental, luego lo veremos y entraremos en detalle. Pero aquí en esta cultura de transparencia lo que nos basamos es que no se dé pie a esa rumorología, a esa incertidumbre de qué pasará mañana, no me están contando toda la verdad, quizá mañana me quede sin trabajo. Vamos a quitar, ¿no?, esta parte de incertidumbre abriéndonos también a la plantilla. Muy importante en compartir esos valores de la organización e impulsar ese sentimiento de pertenencia. Y la única manera que hay de compartir esos valores es hacer a la gente partícipe de ellos, informar de cuáles son esos valores, pero sobre todo de cuál es el objetivo. Es igual que muchas veces el no saber para qué se trabaja o realmente hay trabajadores que piensan, yo es que no me siento útil, ¿no? Pues si no voy yo a trabajar, pues está mi compañero que me suple y no pasa nada. No, es que necesito que vengas tú. Eres imprescindible que vengas y que acudas a tu puesto de trabajo. Entonces, demos la importancia que corresponde y valoremos siempre. Y luego, pues, el tema de beneficios sociales, porque en ese bienestar laboral hemos hablado que lo que es bueno para ti quizá no lo es para mí, ¿no? Entonces,
Aquí sí que hay una palabra clave que he puesto, que deben de ser consensuados. ¿Por qué consensuados? Porque muchas veces desde el departamento de personas se lanzan iniciativas, acciones, planes de acción. Pues ahora vamos a poner un plan de pensiones para los trabajadores, vamos a poner un seguro médico para toda la plantilla, pero estos no han sido consensuados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, tenemos que ver también lo que demandan nuestros trabajadores, no porque la competencia tenga un paquete de beneficios sociales o es la moda lo que se lleva ahora, voy a incorporar a mi empresa. Tendré que saber la realidad de mi empresa, y cuando hablo de realidad es ¿qué demandan mis trabajadores? Para eso habrá que preguntarles. Entonces es importante que estén consensuados. Quizás ese plan de pensiones en una plantilla de una edad media de unos 30 años pues no les sea atractivo, ¿vale? Entonces, muy importante, antes de cualquier iniciativa, que estén consensuados. Muchas veces pues bueno, nos desmotivamos, lanzamos algo como si fuera extraordinario, y cuando vemos que no ha tenido el resultado esperado, nos desmotivamos nosotros. Dice, bueno, encima que lanzo esto es positivo y me lo agradecen así, o he invertido un tiempo, un esfuerzo, y esto desmotiva. Y al final entramos en bucle, en un círculo negativo que no aporta. Pero inicialmente el trabajo quizá no se ha realizado como se debería. Bueno, no me voy a parar más aquí, pero al final, pues bueno, aquellas empresas o empleados más comprometidos, saludables y felices, van a crear esas empresas más saludables y rentables. De hecho, vamos a pensar en esos empleados que tenemos actualmente muy comprometidos, cómo ayudan a esa productividad en la empresa. Pues vamos a intentar trasladar ese mismo ejemplo a más trabajadores. Me quedo con esta frase de Maya Angelou, donde habla de que probablemente las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste en un momento concreto, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Esto es muy importante porque aquí nos toca la emoción, ¿no? Entonces, esto es importante trabajar y fomentar desde las empresas esas emociones positivas. Muchas veces, pues bueno, hemos podido tener un problema, una incidencia con algún compañero, con nuestro jefe, a nivel de clima, pero nos quedamos con esa sensación, ¿no? Con esa emoción. Vale, pues vamos a ver cómo ponemos en la mesa, vemos que es importante y por dónde tenemos que empezar. Vamos a conocer primero cuál es el estado de nuestra plantilla. Como veis, ahora muchas empresas ya lo hacen, que toman la temperatura a los trabajadores. ¿Por qué se toma la temperatura? Pues para ver, ¿no? Si sobrepasa de ese 37,5, si es apto o no para trabajar, como que bueno, puede poner en peligro la salud de los demás trabajadores. Y entonces nos basamos simplemente en la parte física, ¿no? En ese termómetro físico. Pero bueno, ahora mismo es momento de priorizar esas necesidades y luego ya vendrá lo demás. Porque ahora mismo, aparte de la parte física de ese termómetro, tenemos que tener un termómetro emocional, que es ese bienestar. ¿Cómo me encuentro yo anímicamente? ¿Qué problemas tengo o me puedo encontrar, tanto internos como en la empresa, como en la familia, que está repercutiendo en el día a día en el trabajo? El punto de partida sería conocer cuál es el estado actual de la plantilla y darles esa visibilidad, ¿no? Cuando hablo de darles visibilidad no es exponerlo frente a los demás compañeros. Darles visibilidad me refiero a interesarnos por ellos. Cuando le preguntas personalmente a cada uno de ellos cómo se encuentra, qué necesitan, realmente les estamos dando valor y poniendo al final, haciéndoles visibles, ¿no? De que cuentas con ellos. No sé cuántas empresas, ¿no? A día de hoy pues, han pasado una encuesta para saber realmente si sus trabajadores son sensibles o no, en el sentido de si son mayores de 65 años, si tienen problemas cardiológicos, pulmonares. Pues quizá en muchas empresas pues, bueno, tienen los datos, ¿no? De cuántos trabajadores tienen, los que tienen más de 65, y se mueven más por percepciones, pero realmente no les han preguntado. Hay que preocuparnos por sus necesidades y sus estados emocionales, como hemos dicho. Para eso hay que crear esos canales de escucha. No podemos tener ahora mismo pues, la puerta abierta, sino al final no haríamos otra cosa. Y el día avanza y son muchos los problemas con los que tenemos que lidiar día a día. Entonces tenemos que crear esos canales que nos faciliten esos canales de escucha y esa interacción con nuestra propia plantilla. Aparte de crear esos canales, vamos a facilitar esa interacción y ese feedback.
Muchas veces pues captamos esas necesidades, pero luego no hacemos nada, o esas iniciativas a través de unos buzones de sugerencia, pero no damos respuesta a si se aprueban, no se aprueban, qué problemas han habido, por qué no se aceptan. Entonces es importante ese feedback, no simplemente tengo la información, tengo mi canal de feedback, ¿no? En el cual pues recojo esa información, pero realmente no la proporciono porque no doy una respuesta. Al final tenemos que hacer sentir parte del negocio al trabajador y para ello es importante no solamente escuchar, sino también interactuar con el trabajador. Crear esos canales que al final es multicanal, ¿no? Este sería el primer punto. El segundo, como ya os comentaba inicialmente, es de generar esas emociones positivas, de crear esa cultura interna. Entonces, pues aquí es importante pues, el sentir el apoyo, ¿no? Pero el apoyo no solamente por parte de la empresa, sino el apoyo también entre compañeros. Cuando vamos a hablar de la parte social, es muy importante porque de hecho cuando vamos avanzando en edad, vemos que los problemas en los que cae una persona en la vejez ya no solamente es la parte física, sino la de encontrarse sola, la de no pertenecer a ningún colectivo, no tener un entorno familiar en el cual refugiarse, arroparse. Y ahora más que nunca necesitamos el sentirnos arropados, el sentirnos seguros. Bastante con esta pandemia estamos viendo que está habiendo este distanciamiento, tenemos más soledad. Entonces, desde las empresas debemos de crear esos espacios, ya no físicos, pero sí de notar y de sentir que la empresa esté ahí y los compañeros también. De escuchar y de opinar es muy importante, de agradecer lo que hemos hablado, de identificarse, ¿no? Con esa cultura, con esos valores. Cuando hablamos de identificarse, podemos pensar, ¿no? en esa cajera de un supermercado o en ese operario de producción o de almacén que está apilando cajas. Bueno, ¿qué estás haciendo? Mira, pues yo estoy apilando cajas y este es mi trabajo. Pero cuando se vincula el negocio a un negocio que igual es del sector de primera necesidad y del sector de la alimentación, imaginemos, ¿no? Pues quizá esa contribución ya no solamente es apilar las cajas, ¿no? Es que yo estoy contribuyendo mi esfuerzo como trabajador a que realmente las familias tengan su producto de alimentación en su despensa, ¿no? Les estamos dando valor, reconocimiento y están adquiriendo al final ese engagement, ¿no? Con la empresa. Libertad para poder expresarse es fundamental y de tenerlos en cuenta. Importante, vamos a elaborar una hoja de ruta y vamos a cumplirla, ¿no? Y es muy importante durante todo el ciclo estar presente desde el principio hasta el final. Aquí sí que os dejamos, porque os dejaremos lo que es la ponencia y que la tengáis, pues bueno, al final pues crear esos espacios colaborativos, analizar los riesgos. Al final estamos hablando de un modelo de mejora continua que ahí pues a través de este gráfico es importante tenerlo para elaborar esa hoja de ruta. Voy a planificar bien cuáles son los objetivos a través de ese bienestar laboral que quiero conseguir en mi empresa. Voy a ejecutarlo y para ello voy a tener que formar a estas personas, voy a tener que tener en cuenta estos datos para generar esa medición posterior, voy a generar esas metas y esos resultados y voy a evaluar, ¿no? Una evaluación continua. Cuando hablamos de estas metas y de estos objetivos, estamos hablando de esos KPIs, de estos indicadores internos que tiene la empresa, porque realmente para saber si lo estamos haciendo bien tenemos que medir. Y esto yo creo que es uno de los problemas también que nos encontramos en el día a día, los departamentos de personas, que nos encontramos indefensos, ¿no? Cuando nos sentamos frente a un comité de dirección o porque muchas veces se da lugar a que es algo subjetivo, es algo de impresiones, es tu percepción contra la mía. Y entonces estamos al final hablando de posturas, pero no de datos. Es importante manejar esos datos. Y para esos datos es importante tener una herramienta que nos dé más veracidad a los datos que aportemos y esos planes de acción, porque realmente podremos sentirnos con seguridad en esos comités. Bien, para generar esos KPIs es importante tener por una parte los datos, cómo está mi plantilla, qué porcentaje de trabajadores tengo con una necesidad específica y necesito realizar un plan de acción para solventar esa necesidad. Y luego esos KPIs nos van a dar ese seguimiento posterior con esa medida o ese plan de acción que propongamos a la empresa
realmente si hemos bajado esa necesidad por parte del trabajador, nuevamente preguntando al trabajador o viendo también los índices también de productividad, de absentismo. Vamos a tener que trabajar esa matriz, ¿no? Es importante, y aquí lo avanzamos, ¿no? Hapidonia, como sabéis, pues, bueno, tiene una herramienta muy potente que quita esa brecha digital, ¿no? Para llegar a todos los trabajadores, para estar conectados y que realmente de una manera fácil, cercana, amigable, pues todo esto sea pues, real, ¿no? Al final es obtener datos de una forma rápida, sencilla y que todo esto lo podamos analizar de una manera que podamos generar comunicados, informes, preguntar a las personas realmente esos datos que se puedan extrapolar y que podamos tener esas medias, pero que esté todo hecho. Que nuestro tiempo esté en invertirlo, en buscar esas medidas de acción y en ponerlas en marcha. No ese esfuerzo que esté vinculado a una tarea administrativa, una tarea que no aporta en sí el valor. Y estamos muchas veces centrados en el ordenador, en poner esos datos en bonito, en ese informe, en analizarlos, pero vamos a dejar estos datos para una herramienta que lo haga de manera automática. Vamos a centrarnos en lo importante que es en el estar cercano y en todo el proceso. Aquí es cuando os voy a comentar brevemente cómo lo estamos implementando en Hapidonia, pero puede ser Hapidonia, puede ser otra herramienta. Lo que queremos hoy transmitir es que los trabajadores dispongan de esos canales. Nuestro canal, finalmente, pues bueno, lo tienen todos a su alcance, ¿no? Que es un dispositivo, es a través del móvil o en versión web. Como sabéis, pues muchos trabajadores pues no tienen esa facilidad, lo hemos estado comentando anteriormente. Son trabajadores itinerantes que no están en la oficina, que son transportistas, que son repartidores, que tenemos de montadores o pues quizá en la línea de producción que no tienen esos espacios para tener un equipo, ¿no? Entonces, a través del móvil pueden tener acceso. Quien hoy en día pues, no tiene una red social como Facebook, Instagram, reciben noticias, ponen un like, me gusta, comentan, comparten, pues en esto consiste, ¿no? Nuestra herramienta. Al final es un punto único en el cual vamos a hacer que todas las personas estén conectadas, en el cual todas las personas puedan acceder a una información formal de la empresa y quitar esa parte de rumorología entre pasillos. A mí me han informado de esto, pues todavía a mí no me han dicho nada, que muchas veces la información llega a destiempo, ¿no? Un colectivo se entera, los mandos intermedios, todavía no ha llegado abajo, a producción o una empresa de servicios. Entonces es importante que la información llegue a todos por igual en tiempo y en forma. Importante, vamos a generar ese buen ambiente y esa comunicación fluida, ¿no? Vamos a generar esos espacios de escucha, de encuestas, de preguntar, de dar ese feedback, de agradecer, de reconocer el esfuerzo y de participar. ¿Cómo lo hacemos? Bien, como os comentaba, a través de esta aplicación del móvil, en el cual vamos a unificar el canal, vamos a hacer que todos reciban el mensaje, vamos a crear grupos o chats entre trabajadores o que realmente necesitemos equipos colaborativos. Pues para este proyecto, no sé, necesito una persona de marketing, una persona de compras, una persona de prevención para llevarlo a cabo, ¿vale? Generemos ese grupo y esos foros donde tengan su espacio y entre ellos puedan interactuar. Vamos a crear eventos grupales y corporativos ahora a través de la distancia, que marquemos una fecha y todos sepamos cuándo es el evento, los objetivos. Vamos luego a analizar ese evento, cómo ha ido, que participen, si les han gustado, si no, a través de una manera muy sencilla y muy fácil. Aquí veis un ejemplo que es lo que estamos nosotros haciendo internamente, ¿no? en Hapidonia. Pues, también tiene, pues bueno, participa, ¿no? Y como veréis, tenemos un grupo que hemos creado, aquí podemos crear todos los grupos que queramos, hemos creado un grupo específico de COVID. ¿Esto qué significa? Pues que en ese grupo, cuando accedemos a través de la herramienta, tenemos toda la información en PDF de las medidas a adoptar, ¿no? Las que el gobierno pues, va actualizando, las medidas que es importante tener quizá por áreas, por distribución geográfica, ¿no? Qué medidas son las que ahora mismo pues, están confinados, otros no. Entonces, aquí podemos subir lo que queramos, podemos subir PDFs, vídeos, pero esto siempre está actualizado, con lo cual la empresa siempre se asegura
de que si un trabajador o incluso una encuesta de teletrabajo o la encuesta que comentábamos inicial, pues oye, tengo problemas pulmonares o soy mayor de 65, que puede en ese momento rellenar la encuesta y enviarla. Con esto, ¿qué nos aseguramos? No solamente cuidar a los trabajadores que tenemos ya trabajando, sino las nuevas incorporaciones, porque probablemente con las nuevas incorporaciones lo que está sucediendo ahora es que como es algo que yo ya he comunicado y he notificado, pues quizá en ese tablón de anuncios estoy poniendo nuevos comunicados, pues oye, ahora mismo quito uno, pongo otro y ahora mismo se incorpora una persona y no dispone de esa información. O le damos ese manual de acogida y no está actualizada la información. Con esto nos evitamos de todos estos problemas. Ya no solamente de las personas que tenemos actualmente en la organización, sino de aquellas que van a entrar, de que lo lean, estén informadas y que implementen esas encuestas, que es muy importante tanto para ellos como para la empresa. Aquí os he puesto otro ejemplo, que es una manera de compartir. Pues como veis, es una publicación en el cual cada trabajador también puede subir información o puede directamente la empresa proporcionarla, que bueno, como veis, pues habla de ese comienzo, pues aquí pone, comienzo con mi rutina de yoga y meditación, os comparto unos libros interesantes. Pues bueno, aquí un trabajador sube esta información y, por ejemplo, tiene estos libros que le resultan de interés y lo comparte con sus compañeros. ¿Con esto qué estamos haciendo? Primero, estamos generando unos hábitos saludables. Estamos generando un entorno colaborativo, participativo, en el cual los trabajadores pueden tener acceso a esta información. Y por otra parte, estamos vinculando y conociéndonos más allá del entorno laboral, con lo cual estoy abriendo una parte de mí a la empresa que genera ese engagement, que genera entre compañeros pues ese conocimiento más allá de un cargo, de pues, finalmente una responsabilidad, sino como personas que somos. Doy paso a mi compañero José, Sí. un poco porque estaría hablando de todas las medidas, ¿no? que pueden ser muy amplias, pero yo creo que os he dado pues, unas pinceladas, ¿no? De cómo abordar la parte del bienestar y a través de esa cultura de compromiso y tips, ¿no? Pero ahora mi compañero José os explicará realmente cómo lo estamos haciendo. De todas maneras, la que sabes eres tú. Perfecto. Yo voy a aportar mi pequeña visión desde el punto de vista de la experiencia con los clientes, que es mi ámbito de actuación. Lo ha explicado Mari Carmen y Paco lo ha explicado perfectamente. Han puesto en contexto dónde tiene sentido una herramienta como Hapidonia. Nosotros tenemos ahora aproximadamente unos 80.000 trabajadores utilizando la herramienta, con lo cual también tenemos una experiencia de cómo está funcionando en real, con tipologías de empresas muy distintas, en las que hay empresas desde 100 trabajadores hasta 20.000. Quiero decir, todos los tamaños y casuísticas, industrias, como comentaba también Mari Carmen, en todos los sectores. Tenemos un poco de todo y hemos recogido también feedback de cómo están funcionando bien las cosas y qué cosas funcionan mejor y qué cosas no. Lo que funciona bien es adaptarnos al modelo relacional actual en las nuevas tecnologías. Como decía también Mari Carmen, las personas en general interactuamos con la información, con la tecnología, con el móvil principalmente, y estamos acostumbrados a ese hábito de muy red social, muy de que te llegue la notificación push, te llegue el mensaje y en ese momento acceder a la información. Pues con esto en mente, Hapidonia lo que hace es adaptarse a ese modelo relacional, crear un nuevo modelo relacional empresa-trabajador y dotaros a todos y todas de una herramienta mediante la cual vais a poder pasar a la acción. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Paco del plan de acción. ¿Qué tenemos que hacer para paliar, combatir la situación que tenemos ahora? Pues bueno, para casi todas las cosas que comentaba Paco en su slide, que me he ido tomando notas, Hapidonia te va a ayudar. Te va a ayudar desde un punto de vista de comunicación, que es la parte más importante. Yo creo que en estos momentos que la gente pueda participar, pueda estar bien informada, porque es clave para que, pues, aparte de la rumorología y demás, pues para que se sientan cómodos, confortables, con que no hay nada que se les escape a su imaginación, por decirlo de alguna manera. Lo que, como pone en esta slide, hemos visto muy interesante. Como veis, Hapidonia se centra en esos tres ámbitos de acción. Por un lado, la comunicación interna, por otro lado, la gestión y por otro lado, la motivación. Lo que os quería yo transmitir y que os quedaréis con la idea hoy es que justo
en el correcto uso de cada una de las tres partes es donde radica el éxito. Es decir, cuando implantamos una herramienta desde un punto de vista a lo mejor de motivación, a veces es difícil enganchar a la gente, sobre todo en organizaciones grandes y complejas, pero si somos capaces de mezclar adecuadamente las tres patas, tanto la gestión como la comunicación interna como la motivación, es éxito garantizado. Por lo que vamos a tener una herramienta perfecta para llevar a cabo cualquier iniciativa que queramos desde un punto de vista, como comentaba Mari Carmen, de tomar el pulso a través de encuestas, de cualquier cosa que pensemos. Vais a poder, como pone ahí, desde un punto de vista de comunicación interna, informar adecuadamente a los empleados, informarles a todos, con independencia del puesto de trabajo, de la ubicación, de las capacidades tecnológicas, muy importante. Y, de algún modo, moldear cómo queréis que sea el feedback, la opinión, la interacción con vuestros empleados, muy configurable. Y muy importante también llevar a cabo todos nuestros proyectos de cultura corporativa, que yo creo que es lo que impacta también en algo que comentaba Mari Carmen, que es la marca empleadora, ¿no? Es ese sentimiento del empleado. Por el lado de motivación, por supuesto, llevar a cabo iniciativas más orientadas a la gamificación, al entorno más, generar espacios sociales de interacción, team building, sentimiento de pertenencia, participación, feedback, etc. Y como complemento perfecto para todo esto, vamos a hacerle fácil, vamos a mejorar esa experiencia del empleado, vamos a aportarles la parte que se les hace más difícil en su día a día. Y vamos a ser capaces de generar espacios donde, como ha puesto un ejemplo Mari Carmen, puedan descargar documentos de forma muy sencilla, trámites de todo tipo que, con la casuística además del teletrabajo que se comentaba al principio, con ese porcentaje de empleados que están fuera, es más difícil todavía. Necesitamos medios ágiles para determinados trámites se produzcan instantáneamente. Por supuesto, una herramienta, lo comentaba también Mari Carmen, de medición. Vais a poder obtener vuestros KPI, vais a poder tener el dato, que es lo importante para tomar decisiones, para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal con las personas de nuestra organización. Y dos cosas fundamentales, una de ellas la introducida Mari Carmen, que es el tema de onboarding, es decir, facilitar esa entrada al empleado y organizarlo de forma sencilla. Y, por supuesto, todos los procesos vinculados a mejora continua y formación. No sé si quieres... Sí, lo que comentabas, una puntualización Sí. de lo que es facilitar esos trámites y ligado también a la parte de absentismo. Muchas veces cuando una persona pues, está con una IT, tiene que enviar el parte de confirmación, ahora sabéis que los papeles, pues bueno, el entregar esa documentación, ¿no? Dificulta, pues bueno, a través de una herramienta que lo haga fácil de que el propio trabajador con su móvil pueda hacer la foto al parte de confirmación, enviarlo, la empresa lo recibe, lo valida, nos evitamos el papel, el desplazamiento. Que a veces, en esta situación, a veces es imposible incluso desplazarse. Exacto. Y muchas veces pues, el trabajador tiene la sensación bueno, aparte de que estoy enfermo, encima la empresa me está, por otra parte, demandando continuamente, pues yo no puedo ir este día, ¿no? Y entonces tenemos que buscar también cómo facilitar esa gestión por parte de la empresa, que se encuentre ese equilibrio, porque la empresa lo necesita, es un requisito legal, administrativo y que necesita tener, pero de una manera amigable, ¿no? Y que el trabajador lo vea de que es algo que debe de presentar, pero le facilitamos. Al final, nuestra labor consiste en fomentar y facilitar todas estas gestiones, ¿no? Y en esa parte, por ejemplo, pues es importante, ¿no? Ese envío de documentación. Y nada, por nuestra parte nada más. Simplemente informaros que en el enlace que os mandarán con la presentación, si queréis más información, a través de ese enlace vais a poder contactar con nosotros. Y por nuestra parte nada más, algo que quieras. Simplemente esta frase que es importante, que es en el diagnóstico muchas veces está la solución. Hemos visto que nos paramos a reflexionar en cuál es nuestro modelo de empresa y qué estoy haciendo actualmente, ¿no? El pararnos a ver realmente si mi trabajo o mi día a día es más gestión, administración o estoy en la otra parte más proactiva, ¿no? Y realizar ese diagnóstico de qué plantilla tengo actualmente. Les he preguntado a todos cómo están, me han aportado esa información, he creado esos canales de escucha, el elaborar y esbozar ese diagnóstico, vamos a encontrar ya de hecho la solución de por dónde empezar. Solamente hace falta ponernos, ¿no? Yo desde aquí os animo a generar esos espacios y esos entornos y como comenta José, pues bueno, os dejamos ese enlace en el cual podréis recibir más información, pero de todas maneras os haremos llegar la presentación.
Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias. Juan, se te ha ido la voz. Actívate el micro. Vale, ahora, nada, repetir que muchísimas gracias, José Antonio, Mari Carmen, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer es un lujo el poder escucharte. Se aprende muchísimo de bienestar. Me queda con algunas pinceladas, como el tema del bienestar laboral, la importancia de invertir en crear empresas, pues, equipos productivos, comprometidos, motivados. Al final, inviertes en algo tan bueno como que tus empresas al final sean empresas saludables, empresas en las que den ganas de ir a trabajar, levantarte por la mañana y tener esa implicación que al final convierten en estas empresas en empresas más productivas, más saludables. Creo que la herramienta Hapidonia, cada día que la veo me gusta más, sinceramente. En la jornada le hemos visto, por lo que habéis comentado, unas pinceladas. Tampoco es, creo que, ni el tiempo para verla en profundidad. Creo que es extensa y muy chula. Pero lo que habéis dicho, quien esté interesado, quien tenga alguna duda, alguna pregunta, pues bien a través de comunicación@umivale.es o bien a través de la página de Hapidonia, pues encantados. Y por parte nuestra, por parte de Umivale, agradeceros a todos vuestra presencia. Continuaremos estando juntos y más en estos momentos. Creo que en estos momentos es donde hay que estar más juntos todavía y Umivale siempre lo va a estar. Y lo dicho, la jornada la vais a tener, os mandaremos el vídeo y las ponencias a través de mail. Y nada, muchísimas gracias y buenos días.